Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos ante un texto de la Escritura extraordinario. Estamos ubicados en la primera carta a Timoteo, en el capítulo número 3, y el día de hoy vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 13. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: pastor fiel, pastor fiel. Y es que en este mundo donde se celebra el liderazgo que tiene que ver solamente con la apariencia o bien con los logros o bien con el sentido de ser influencia a otras personas, de alguna manera hemos quizás perdido la autenticidad de ser personas fieles. Y sabes, necesitamos hoy en día líderes que sean fieles con Dios. Necesitamos pastores que estén comprometidos con la palabra del Señor, que sean fieles a nuestro Dios Todopoderoso y que desde esa fidelidad a Dios, desde esa unidad con el Señor, podamos de alguna manera presidir, dirigir, pastorear y ser de mucha bendición en el lugar donde Dios nos ha plantado. Dios nos invita a que seamos fieles y que no tan solo nos dejemos llevar por la apariencia y que no tan solo nos dejemos llevar por los seguidores o por cuánta influencia de alguna manera nosotros vamos en la vida cristiana. Y me encantaría compartir contigo por lo menos tres enseñanzas que logramos rescatar de este precioso pasaje de la escritura del día de hoy. Y la primera enseñanza yo la puedo observar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 3. Le pusimos de la siguiente manera: un pastor fiel, número 1, es fiel en su carácter, es fiel en su carácter. Y cuando hablamos de carácter, no nos estamos refiriendo solamente a su conducta o a la manera en cómo reacciona ante la vida. No, estamos hablando de ese cúmulo de valores, de ese cúmulo de actitudes, de convicciones, de comportamientos que de alguna manera definen a este líder, a este pastor, a esta persona. ¿Sabes? Eso se llama carácter. Y sabes, un verdadero pastor, un verdadero líder, sencillamente es fiel en su carácter. Te leo la escritura para que podamos ir retomando lo que la enseñanza nos inspira. Dice el versículo 1, 2 y 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y se nos da una serie de requisitos, una serie de condiciones, una serie de cualidades que un buen líder debe de tener, que un líder fiel, que un pastor fiel debe de tener. Y sabes, creo que aquí deberíamos nosotros observar algo muy interesante. Se trata no de las líneas que tiene uno que cumplir para poder tener ese título de líder o de pastor, sino más bien las motivaciones que nos inspiran de alguna manera para poder llegar a tomar ese título de pastor o de líder. No se trata nada más de que nos llamen un pastor, no se trata nada más de ser un líder, sino más bien entender que la motivación que tenemos detrás de todo esto es poder servir a Dios,
es poder honrar al Señor a través de nuestra vida. No se trata de un título, se trata más bien de una tarea sagrada, de un compromiso sagrado, de vivir en santidad y de alguna manera ir hacia adelante. Sabes, creo que la fidelidad en las cosas pequeñas de alguna manera nos muestran y reflejan la verdadera madurez que un pastor o que un líder puedan tener, entre otras cosas. Cuando uno habla de carácter, uno debe de comprender que carácter no es otra cosa, sino la manera en cómo nosotros nos comportamos cuando nadie nos ve, cuando estamos a solas, cuando solamente Dios nos está observando. Y de alguna forma no se trata de cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Aquí Pablo da algunos requisitos, dice que sea irreprochable, que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, que sea prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y qué importante es el ser apto para enseñar, porque entonces las personas que nos van siguiendo de alguna manera van aprendiendo, ¿verdad? En la manera en cómo nosotros enseñamos la palabra del Señor, que dice que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino más bien amable, apacible y no avaro. Son algunos requisitos, ¿verdad? Pero recuerda que detrás de todo esto realmente están las intenciones del corazón, de alguna manera para agradar a nuestro Dios Todopoderoso, viviendo en santidad, viviendo de una manera comprometida para nuestro Dios. Hay una segunda enseñanza que nosotros podemos rescatar a partir del versículo número 4 al versículo número 7. ¿Sabes? Este pastor fiel, este líder fiel, número 2, es fiel en su familia. Es fiel en su familia. Te leo el versículo número 4 y 5. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo número 6, que no sea neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Creo que una de las características que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos aquí es más bien que tú como líder, usted que es líder o usted que es pastor o usted que está como líder de célula o que estás llevando adelante el ministerio, o bien quizás sabes que quizás tú estás como líder de tu propia casa, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, aquí se nos enseña que tenemos que tener una prioridad clara, ¿sabes? Aquí el versículo número 4 dice algo muy curioso, dice que gobierne bien su casa. Se trata de gobernar, se trata de llevar las cosas bien, se trata de entender que tu casa es una prioridad, que tu familia es una prioridad. Entonces sigue diciendo el versículo número 4, dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Creo que es muy, pero muy importante que nosotros como pastores, que nosotros como líderes entendamos que la familia, que el hogar, que la casa es una prioridad muy importante para el Señor y que no debe de ser un obstáculo para servir a Dios, sino todo lo contrario. Qué hermoso es poder servir a Dios cuando tu familia te apoya, cuando tienes una esposa amorosa que está contigo en el ministerio, que tienes unos hijos que están comprometidos también en el servicio de la obra del Señor y que juntos como familia de alguna manera vamos edificando, vamos abriendo la brecha y entonces vamos yendo hacia adelante. Pero ¿cómo lograr esto? Bueno, creo que como líderes, algunas de las cosas que nosotros tenemos que evitar es llenarnos de tanto activismo que muchas veces estamos metidos en un ministerio, metidos en otro ministerio, haciendo tantas cosas a la vez que descuidamos el verdadero ministerio que tenemos en casa, el hogar, la familia, los hijos. Creo que la primera recomendación que yo te podría hacer es que de alguna forma tengas esta presencia intencional en la vida de tus hijos.
en la vida de tu esposa, en la vida de tu esposo, de alguna manera estar allí siempre presente, teniendo una conversación clara, una comunicación clara, manteniendo la cercanía en tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, y también siendo, sabes, un ejemplo de integridad, un ejemplo de respeto, que tu esposa, que tu esposo miren realmente tu compromiso con Dios y de esa manera se enamoren también ellos del Señor. Que tus hijos vean tu ejemplo cuando te ven predicando en el templo, predicando y enseñando en las casas, en los discipulados, donde te encuentres haciendo algún tipo de labor de liderazgo, pero que también vean que ese ejemplo que tienes allá afuera lo vives también en tu casa, que eres la misma persona que está en la iglesia y que también vive una relación con Dios en la casa. Y al final, entender que usted como líder, como esa persona que va llevando adelante la familia, sabes, debes de tener siempre este hermoso balance entre la autoridad que tú eres y la ternura, el amor que el Señor de alguna manera nos envuelve. Es muy, pero muy importante que no descuidemos la familia. Hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Sabes, un pastor fiel, número 3, es fiel en su servicio, es fiel en la obra del Señor, es fiel en el servicio pleno. Dice el versículo número 8 en adelante, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué importante es que nosotros podamos ejercer un servicio, que podamos servir a Dios de una manera hermosa. De entrada, el versículo número 8 nos inspira a que nuestro servicio sea ejemplar. De alguna forma tenemos que ser honestos, sin doblez, ¿verdad? Siendo ese ejemplo. De alguna forma también se nos habla de que nuestro servicio debe ser coherente, debe ser congruente, como lo dice el versículo número 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que nuestra conciencia esté libre, que nosotros como líderes podamos mirar a los ojos a las personas que nos están siguiendo con la integridad, con la santidad que el Señor nos envuelve y saber que de alguna manera somos coherentes, que llevamos una vida de integridad delante del Señor y que también podemos nosotros ir hacia adelante con las personas que nos van acompañando en este precioso recorrido. Y sabes, al final el versículo número 10 nos dice que entonces también nuestro servicio puede ser evaluado, nos pueden pasar por prueba, nos pueden estar observando, nos pueden examinar. Versículo número 10 dice, y estos también sean sometidos primero a prueba y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Hablando del diaconado, es este grupo de servidores, este grupo de líderes, ¿verdad? Que están integrados dentro de la congregación, que ejercen este servicio, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y en esta evaluación, lo que tenemos que evaluar, pues entre otras cosas, es cuánta madurez tenemos, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, cómo es nuestro carácter cristiano y cómo está nuestra fidelidad. Si continuamos adelante, si estamos perseverantes, si vamos nosotros hacia adelante, ¿sabes? Un líder que sirve a Dios de una manera fiel es íntegro, es responsable, es perseverante y sobre todo tiene un autocontrol, tiene el dominio propio como un fruto del Espíritu Santo, como una manera marcada en su vida. Y sabes, el versículo número 13 nos dice que Dios honra al que sirve bien, aunque el mundo no lo aplauda. Termino entonces con este versículo 13 dice, porque porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Sabes, no todos desean servir, no más bien no todos los que desean servir están listos para hacerlo,
pero los que estamos sirviendo al Señor debemos hacerlo con esa integridad, con esa fidelidad para poder seguir adelante. ¡Wow! ¡Qué hermoso tiempo con Dios! Pastor fiel, tres características. Es fiel en su carácter, es fiel en su familia, es fiel en su servicio. ¡Wow! Nos encantaría, nos gustaría que nos dejaras un breve comentario acerca de cuál de estos tres puntos te llamó más la atención o acerca de en cuál de estas tres áreas necesitas tú realmente trabajar más en tu fidelidad. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.